Entonces, Sí. para lograr hacer eso, la idea que tengo en mente es que yo tengo una instrucción, por ejemplo, mover, bueno, ya le puse el nombre, pero no. Lo que tengo ahorita es mis secuencias, ¿no? Ponerle de la RAM, tomar un valor y pasarlo a mi flip-flop A. Luego la siguiente instrucción es de la RAM de alguna cierta dirección, pasarlo a flip-flop B. Luego del resultado de A operación con B, almacenarlo en W, que eso siempre pasa. Y entonces ahora tengo todas estas secuencias de instrucciones que yo ya sé que puedo implementar dentro de mi unidad de datos, que ya está armada, junto con esas instrucciones que se llaman de salto condicionales. Entonces, en un microprocesador o microcontrolador existen tres tipos de instrucciones. Las instrucciones de transferencia, o sea, mover nada más datos, mover datos de una localidad de memoria a otra. Instrucciones de operación, operar con los datos, y operaciones de salto. Y dentro de las operaciones de salto puede haber saltos condicionales y saltos incondicionales. Las operaciones de transferencia y las operaciones de operación, valga la redundancia, realizan información directamente sobre la unidad de datos. Las operaciones de salto lo que hacen es no operar la unidad de datos, sino operar la estructura que no hemos diseñado, pero que permite seguir el flujo de programa para hacer las cosas. Porque ahorita la unidad de datos ya no la voy a tocar, ya no la voy a dibujar porque ya la terminé. Ahora lo que tengo que hacer es construir un nuevo autómata que sea capaz de hacer esto. Tengo una instrucción que no he dicho cómo es, almacenada en algún lugar, otra en otro lugar, otra en otro lugar, y aquí tengo un listado como receta de cocina de las instrucciones que tiene que hacer la máquina. Entonces, como tal, lo que debo hacer es que la máquina pueda tomar valores de alguna tabla de información, ver qué tipo de instrucción es y decirle a la unidad de datos que ejecute la operación que está almacenada en la tabla. Entonces, lo que hago como microcontrolador, microprocesador o micro lo que sea es almacenar datos, tener datos de una tabla, y los datos de una tabla o todas las tablas son inmediatamente, me dirige a una estructura digital que es una memoria ROM. Una memoria ROM, o sea, una memoria de solo lectura, es un espacio o un dispositivo eléctrico que tiene en su interior contenido e información. Y además información que de por sí ya vienen estructurada, muy similar a lo que pasa con esta secuencia. Porque lo que yo voy a almacenar aquí es de alguna manera decir que la instrucción 1 es mover de la RAM, de la ubicación tal a A, mover de B a la RAM, o operar todas las instrucciones. Entonces, esta tabla, que es la memoria ROM, lo que tiene almacenada acá son instrucciones. Cada uno de los elementos que están acá es una instrucción que le voy a pedir a la unidad de datos que ejecute de manera óptima. La memoria ROM o su contenido se obtiene inmediatamente al cambiar el bus de entrada, que es el bus de dirección. Entonces, el bus de dirección de una memoria ROM, porque una ROM es una LUT, ni siquiera necesito que esta ROM sea síncrona, porque al yo cambiar el valor de la dirección, lo que obtengo es lo que está almacenado dentro de la ROM. Entonces, si yo cambio la dirección, obtengo la instrucción que va a ser, y esa instrucción la puedo decodificar, o sea, puedo evaluar qué es lo que está escrito y ejecutar la serie de pasos para ejecutar cada una de estas instrucciones específicas para mi microprocesador. Sí. Por ejemplo, si yo sé que
lo que tengo que hacer es esto, entonces lo que hago para decodificar o para mapear esta parte es decir que cuántas instrucciones tengo o cuántas instrucciones era capaz de hacer hasta ahorita con mi memoria, con mi unidad de datos. Si no mal recuerdo, tenía 16 instrucciones de operaciones aritmético-lógicas, ¿no? Tengo 16 de DAL. Operaciones de transferencia necesitaba, son estas para acá, esta para acá, de W hacia la RAM, de W hacia B, entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 operaciones de transferencia, o sea, 5 transferencias, llevo 31 instrucciones, necesito por lo menos 2 instrucciones de salto, que también van a ser instrucciones, entonces tengo otras 2 de salto, no, 3 de salto, porque son un salto condicionado y 2 saltos condicionados, salto cuando tengo un 0 y cuando tengo un acarreo, y salto de manera incondicionada, entonces tengo 3. Entonces tengo 16 más 5 son 21, más 3 son 24. Entonces voy a cerrar para que sea una potencia de 2 a poder mapear 32 instrucciones. Para tener 32 instrucciones necesito por lo menos 5 bits. Sí. 5 bits de manera cerrada, ¿no? Entonces, como tengo 4 bits acá, porque para que mi ALU forme o me diga las 16 operaciones necesito 4 bits. Estas 5 podría utilizarlas, pero se va a volver un poco engorroso lo que está pasando. Déjame explicar un poco más. Voy a construir ahorita cómo se va a ver una palabra, cómo se ve una instrucción dentro de una memoria ROM, porque esa es mi intención, y que sea más fácil para hacer la decodificación. Entonces, como yo ya sé que para operar o que estas operaciones son diferentes, entonces como tengo 3 tipos de operación, en realidad, en lugar de utilizar los 5 bits, que es el número mínimo que necesitaría para operar esto, voy a extenderme. Voy a ocupar más bits. Por lo menos voy a utilizar 2 bits primeros y le voy a llamar a esto la instrucción, a mi vector o mi palabra de instrucción, instrucción, y la instrucción está contenida en una palabra, porque finalmente estos son, ¿no? Entonces, los 2 primeros bits de mi palabra instrucción van a corresponder al tipo de instrucción que voy a hacer. Por decir, 00 significa que es una operación aritmético-lógica. La instrucción que empieza con un valor de 0,1 significa que es una instrucción de transferencia. La instrucción que empieza, para hacerlo más fácil, porque siempre es más fácil el mapeo así, con 1,0 significa que es una instrucción de salto. Y entonces, inmediatamente cuando yo, como ente electrónico, lea una palabra cuyos 2 primeros bits son 00, significa que lo que voy a hacer es alguna de las operaciones aritmético-lógicas que la unidad de datos es capaz de hacer. Y entonces los primeros 2 bits ya me dicen mucho del tipo de instrucción que voy a hacer. Si veo que es la instrucción 01, entonces es una operación de transferencia. Si es 10 es una operación de salto. Y esto es sumamente importante porque la operación de salto se tiene que hacer no sobre la unidad de datos, sino sobre este ente que estoy diseñando ahorita para poder brincar y en lugar de tomar dentro de mi memoria RAM, de mi memoria ROM, la siguiente instrucción, lo que voy a hacer es brincar a la instrucción que está operada dentro de la misma instrucción que está acá. Volviendo al punto de las operaciones que tengo aquí arriba. Entonces, esto que está acá.
Dentro de la propia instrucción, por ejemplo, de la operación de transferencia, voy a poner una operación de transferencia cualquiera. Acorde con lo que yo hice, yo digo que, y lo voy a poner al revés. A A le asigno una localidad de la RAM y dentro de la propia instrucción debe venir cuál localidad de la RAM estoy queriendo transferir. Porque esa es parte de la instrucción. Entonces, junto con el tipo de instrucción que dice, es instrucción de transferencia, que es esta, la instrucción de transferencia puede ser pasar de la RAM a A y pasar de la RAM a B. Entonces, por lo menos acá necesito otro bit que me indica que o lo voy a pasar el contenido de la RAM a A o voy a pasar el contenido de la RAM a B. Entonces, necesito otro bit más para poder identificar hacia dónde es el destino de la operación de transferencia. Entonces déjame poner todas las operaciones de transferencia. También tengo otra instrucción de transferencia que es transferir una literal hacia A. Tengo otra instrucción de transferencia que es transferir hacia W, transferir el valor de A, o transferir de W hacia W el valor de B. Y tengo otra operación de transferencia que es a la RAM en la dirección 0xHH, que esa también es parte, le transfiero lo que está en el registro W, entonces ya me necesito más. Y si no mal recuerdo, a ver, una, dos, me falta una, no, sí, me falta una, hacia B, transferir el resultado de W. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones de transferencia. Entonces estas en realidad son 7. De mis 7 operaciones de transferencia, para poder identificar cada una de ellas, necesito mínimamente 3 bits. Para saber, es una operación de transferencia y además la operación de transferencia que vas a hacer es una de este conjunto que está acá. Entonces, la palabra de transferencia requiere por lo menos 3 bits más, que son estos 3, que aquí le voy a poner B, B y B. Y además, en algunas de las operaciones de transferencia, como es el caso de las primeras dos y de esta, necesito también indicar cuál es la dirección de memoria de la cual o a la cual voy a transferir la información. Entonces, esa información de memoria o esa dirección de memoria también debe ir contenida dentro de la propia palabra de instrucción. Entonces, mi palabra de instrucción, o sea, mi palabra que en lenguaje humano era esto, se está traduciendo a 01, el código que yo asigne para esta operación, y luego concatenado la dirección de memoria RAM de dónde voy a pasar la información. Entonces, asumiendo que mi unidad de datos, y tomando en cuenta esta, que está acá, el valor de la literal, que mi unidad de datos está siendo diseñada para operar palabras de hasta 8 bits, la literal K deseo, porque estoy diseñándolo ahorita, que sea de 8 bits. Entonces, tengo 8 bits acá, más 3 bits que están acá, llevo 11 bits, más 2 bits que están acá, llevo 13 bits. Entonces, una instrucción, solo para transferencia ahorita, una instrucción puede estar almacenada en una palabra que tiene como tamaño 13 bits. Y me voy a buscar cuál es la instrucción más larga, porque eso es lo que necesito. Estas son todas las operaciones de transferencia, entonces de una vez le puedo poner código. Esta va a ser la instrucción 000, la 001, la 010, la 011, la 100. Y aquí sí ya me conviene que lo ponga así, 100, 101 y 110. Por portabilidad o por conveniencia de diseño, yo podría sugerir que se ocupe un bit más, porque si en un futuro yo quiero escalar mi sistema
para poner otras operaciones de transferencia, entonces con un bit más puedo tener otras 9, que son otras 8 combinaciones como esta, más la que me faltaba de operaciones de transferencia. Eso puedo enseñarlo como para un futuro. Entonces, si ya estoy construyendo esta palabra, nada me cuesta ponerle un bit más. Pero ahorita no es el caso, ¿no? Ahorita quiero que nada más esté así, para compactar mi tamaño de palabra. Entonces ya son todas. Y con esto ya entonces tengo el mapeo de qué palabras vienen, o cuáles son las operaciones de transferencia. Entonces, si yo pongo esto en una memoria, y por ejemplo, leo al inicio, son 13 bits, entonces eso sería en hexadecimal, 0x1, por ejemplo, a 2, por decir algo, convierto esta palabra a binario, y entonces sería 0,1, primeros 2 bits, ya sé que es una operación de transferencia, la palabra A es 1010, y la palabra 2 es 0010. Entonces, con esta construcción, ahora con la codificación que yo tengo aquí arriba, yo sé que la palabra 101, que es esta, significa transferir hacia la RAM el contenido de W. Y la dirección de la RAM a la cual voy a transferir es lo que viene después en mi palabra. Sí. Que está acá. Entonces, ya con eso sé cuál es la operación que tengo que hacer. Porque yo ya puedo ir desmenuzando. Si es una operación de transferencia, bueno, lo primero que hago es leer los 2 primeros bits, máquina, que ahorita diseñamos esa máquina. Lee los 2 primeros bits. Si tu palabra es una palabra de transferencia, entonces los siguientes 3 bits que vas a tomar va a ser el tipo de transferencia que vas a hacer, y los últimos bits van a ser la dirección de la RAM a la cual quieres operar. Entonces, como yo ahorita me cerré a que la palabra fuera de 8 bits, entonces ya definí de una vez cuál es el tamaño de mi RAM. Mi RAM es de 256 elementos, porque estoy diciendo que los 8 últimos bits de mi palabra de instrucción van a ser la dirección o el valor literal de transferencia hacia A. Entonces, en una sola línea, en un solo arreglo binario, ya tengo tipo de instrucción, valor de la instrucción y ubicación de la instrucción para hacer las operaciones de transferencia. Y ahora voy con las operaciones de aritmético-lógicas, por ejemplo. Entonces, las operaciones aritmético-lógicas en realidad están mapeadas casi de inmediato, ¿no? Porque puedo decir que, al igual que que los primeros 4 bits son, los primeros 3 bits son mi tipo de instrucción, en el caso de las operaciones aritmético-lógicas, tengo poco margen de maniobra, entre comillas, porque lo que voy a hacer siempre con las operaciones aritmético-lógicas, y eso quedamos de acuerdo en el diseño del núcleo, del kernel, todas las operaciones aritmético-lógicas son entre A y B, y el resultado siempre se almacena en W. Por lo tanto, en las operaciones aritmético-lógicas ya no tengo que decir de qué lugar de la memoria voy a sacar, ni a qué lugar de la memoria voy a guardar. Para este diseño de esta máquina solo me importan 4 bits, que no importa dónde estén, porque ya mis instrucciones ya dije que son de 13. Entonces, para ser un poco coherente con lo que estoy haciendo, voy a tomar los siguientes 4 bits, que van a ser este y este, B y B, para identificar qué operación de la ALU quiero hacer. Entonces, esta misma palabra, si estuviera, por ejemplo, acá, en lugar de ser 01, empieza con 00, los 4 bits que siguen corresponden a la operación aritmético-lógica que voy a realizar, y el restante de la palabra de información, o sea, los siguientes bits, no importan, porque no importa el contenido de esa información. En realidad, la parte importante de una instrucción aritmético-lógica son los primeros 6 bits. El resto puede tener basura, puede tener 0, puede tener lo que sea. No importa, porque no es información relevante.
Entonces ya tengo cómo son todas las todas las instrucciones aritmético-lógicas. Y me faltan las últimas, que son las de salto. Y las de salto necesito 2 bits, porque son salto condicional, si es 0 o si es acarreo, y el salto incondicional, porque es a fuerzas. Entonces, las siguientes dos palabras, los siguientes 2 bits van a ser qué tipo de salto es, y en el resto de la palabra lo ocupo porque las operaciones de salto, déjenme borrar acá, al igual que las operaciones de transferencia necesito saber a dónde voy a parar. Por ejemplo, la instrucción de salto sería salta a la dirección 0xHH. Pero a diferencia de las instrucciones de las operaciones aritmético-lógicas, esa dirección HH no es una dirección de la RAM, sino que es una dirección de la propia ROM. Sí. O sea, lo que viene en el contenido de la instrucción como dirección es una dirección de la ROM. Y entonces aquí, como yo dije que voy a usar palabras de 13 bits, entonces tengo 2 y 2 son 4, me sobran 9, tengo 9 bits de la ROM, y eso limita ahora el espacio de programa. Mi programa, mi instrucción, o sea, mi algoritmo, debe estar escrito en hasta 2 a la 9 bits, que serían 512 palabras. Si necesito más espacio de memoria, entonces debo incrementar esta longitud de palabra para tener más posibilidades de direccionamiento de mi propia memoria. Entonces, ¿para qué nos quedamos con un número impar que además suena poco práctico? Y mejor lo que hacemos es crecer la palabra a 14 bits, y entonces ahora sí ya podemos decir que una instrucción aritmético-lógica, los primeros 2 bits son, los primeros 2 bits de toda instrucción son el tipo de instrucción, los siguientes es dentro de esos valores qué operación hacer, hacia dónde transferir, qué tipo de salto voy a hacer, y el restante van a ser direcciones o literales de información para poder hacerlo. Entonces, ya con eso ya suena factible que las instrucciones de un algoritmo estén almacenadas en un elemento electrónico que es una memoria ROM o una tabla, una lookup table, una LUT. Y las LUTs, una LUT de 14 bits, donde dependiendo del contenido de la LUT, o sea, del contenido de cada una de las celdas de la LUT, es que la máquina va a decirle a la otra máquina qué es lo que debe hacer. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es una máquina que sea capaz de extraer el contenido de la LUT, o sea, extraer la información de esta tabla, desmenuzar qué es lo que tiene que hacer y decirle a la otra máquina cómo hacerlo. Pero la unidad de datos lo que va a hacer es solamente una de estas, solamente una instrucción. Y ahora mi unidad de control lo que va a hacer es tomar instrucción por instrucción, decodificarla, eso es lo que va a hacer, y decirle la secuencia de pasos a realizar. Entonces, primero necesito esta parte que está acá. Necesito ahora un elemento que además sea síncrono, porque la LUT como tal no lo es, un elemento que sea síncrono, que sea capaz de hacer una de dos cosas: tomar una dirección, sacar el contenido, y una vez que terminó, avanzar a la siguiente posición. Sacar el contenido y avanzar. Entonces, para poder tomar datos y sacarlos y avanzar, es un elemento muy sencillo, como un contador. O sea, tengo un flip-flop de memoria, tomo su información, la paso a un incrementador con 1, y esta información la regreso. Cada ciclo de instrucción, o sea, cada flanco de reloj,
que le llegue a este elemento, lo que va a hacer es tomar una de estas y la memoria RAM va a tomar el contenido y lo va a poner acá. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Eso resuelve gran parte de todo mi conflicto, porque gran parte de todas las instrucciones van de manera secuencial. Lo que no resuelve es el momento en el cual yo tengo que hacer un salto. Pero hacer un salto de información en realidad significa que en lugar de hacer la instrucción que sigue, que estaba acá, lo que tengo que hacer es cargar el siguiente valor. Entonces, para poder cargar un valor que viene no calculado por un resultado, sino viene dado por otro elemento, es que a este que está acá le coloco un multiplexor donde por default le mando el valor de la siguiente instrucción, y en caso de que el salto haya sido o positivo o completado, le mando 0 y 1, le mando la instrucción a la cual tiene que ir en el siguiente paso. Este flip-flop que está acá, como lo que tiene es cuál es la instrucción que se está ejecutando y además aquí viene cuál es la instrucción siguiente, es que recibe un nombre bien fácil y bien bonito que se llama el contador de programa, el program counter. Entonces, el program counter lo que hace es, toma una instrucción, se la paso a la máquina que decodifica, y cuando termina voy a la siguiente instrucción. El programa que decodifica, si lo que va a decodificar es una instrucción de salto, entonces le dice, contador de programa, en lugar de que tomes la siguiente instrucción como n+1, vas a tomar la instrucción que yo te digo. Y entonces esto permite hacer estos flujos de información. Lo que va a hacer aquí el programa, si lo tomo en cuenta, es, aquí viene instrucción de salto, y aquí viene dicho a cuál dirección tiene que saltar. Entonces el contador del programa hace esta, la decodifica, pero al terminar la decodificación de la instrucción, el contador de programa va a llegar a hacer esto, va a brincar. Y si aquí está otra instrucción de salto a la dirección 0x00, que es como debe terminar todo buen contador de programa, lo que va a pasar es, te regresas. Y entonces el contador de programa solito lo que hace es pum, 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 brinco para acá, pum, 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 brinco y brinco. Y entonces el flujo de mi unidad de datos, que es un autómata que realiza instrucciones, se convierte en otro autómata que realiza de manera rutinaria toda una secuencia de instrucciones, siempre de la misma manera. Pero si yo quiero que mi unidad de datos haga otra cosa, tomo esta LUT, la tiro a la basura, incorporo la nueva LUT y va a ejecutar otro algoritmo distinto del que estaba escrito en esta primera memoria RAM. Entonces se vuelve bastante interesante, o se vuelve bastante práctico esto, porque construir una nueva máquina o hacer que mi máquina opere otro algoritmo es cambiar un nuevo chip ahí que va a ser, que está escrito por el nuevo algoritmo. La parte que no resuelve es, tengo que escribir el algoritmo en las instrucciones que la unidad sea capaz de resolver. Pero comparado con tener que escribir una nueva unidad de datos para cada algoritmo, entonces eso ya no se vuelve tan complicado. Entonces necesito esta máquina. Ya tengo una parte de la máquina que decodifica instrucciones. La primera parte es esa máquina que es capaz de tomar los valores de la LUT. Entonces, esta, que es el contador de programa, en realidad es una dirección que va a dar aquí hacia mi ROM. De la ROM voy a tomar aquí la salida y la voy a mandar a una unidad combinacional que es el decodificador de instrucción.
y por qué es una unidad combinacional? Porque en realidad todas las instrucciones tengo un mapa restringido de instrucciones. Aunque cambie la dirección de la memoria RAM de donde saco los datos o la variable de donde saco los datos, en realidad las instrucciones dentro de un micro es un conjunto cerrado, y como conjunto cerrado una unidad combinacional sirve para hacer eso. Entonces lo que hace el decodificador de instrucciones es sacar cuál es la instrucción y sacar cuáles son los operadores de la instrucción. Entonces, voy a pasar otra vez para acá. Y como tengo la información aquí, o sea, como la estoy planteando, de hecho, la instrucción o el tipo de instrucción está dado. El decodificador es algo, para este caso, es algo un poco obvio, porque el tipo de instrucción son los dos primeros bits de esta. Porque los bits más significativos de la palabra que está almacenada en la ROM me dicen el tipo de instrucción. Entonces, esos dos primeros bits, voy a ponerlo acá, esos dos primeros bits que voy a poner acá, el bit de I13, I14, I12, perdón, los puedo meter, déjame ponerlo por acá. Puedo construir una unidad combinacional, porque finalmente decodificar una instrucción es otro algoritmo y es otro autómata que va a hacer las cosas. Entonces, de la instrucción 13,12 puedo tomar una de tres salidas. Una es una ALU, o sea, va a ser una operación aritmética lógica. 2, va a ser una operación de transferencia. 3, va a ser una operación de salto. Y dentro de la ALU ya no tengo que hacer mucho, porque de la ALU lo que seguiría sería hacer el primer bloque y el resto de la palabra ROM, o sea, los bits de 11 hasta el bit 11, 10, 9, 8, hasta el bit 8, tienen ya el valor de la ALU que va a hacer, o sea, la instrucción de la ALU que voy a ejecutar. Y ejecuto 2 ciclos de instrucción y termino con el resultado en W, sea cual sea la información que hago de la ALU. Ahora, cuando es una rutina de transferencia, entonces, de información, lo que tengo que evaluar son los restantes bits, o los siguientes 3 bits, que es el bit I11, I10 e I9. Y con estos bits tengo 8 posibles salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está complicada mi decodificación, pero en estos es mover de la RAM, o sea, en todos ellos, lo primero que hago, por ejemplo, para mover hacia A el valor de la RAM, entonces el primer paso es mover o sacar el valor de la RAM, y el siguiente paso es almacenar en la dirección destino. No importa cuál sea, lo primero es sacar de la dirección fuente, almacenar en la dirección destino, cualesquiera que sean estos estados que están acá. E incluso en el caso de transferir de hacia B el valor de W, se convierte en un solo estado, porque solamente tengo que ya está la información sacada de la operación fuente o del flip-flop fuente, y solo tengo que almacenarlo en el destino, y el destino es este. Entonces, todas las operaciones de transferencia puedo decir que cuestan o que toman 2 estados, este y este. Y a este, que en realidad es 1, puedo decirle que también sean 2 y no va a pasar nada. En este estado es un estado donde la unidad de datos no opera nada, pero
me da la ventaja de que esta y esta son de dos estados, esta y esta son de dos estados, y entonces todas las operaciones, tanto aritmético-lógicas como de transferencia, toman dos estados para ser decodificados. Las operaciones de salto. Entonces aquí tengo otra pregunta. ¿Es salto condicionado? Que eso me lo va a indicar, o sea, ¿cuál de los tres es? Es I otra vez 11 e I10. Y si es salto condicionado, tengo que evaluar una de dos banderas. La bandera Z y la bandera de acarreo. Y aquí viene una parte más interesante aún, y por eso debo tener ya claro desde un inicio cuáles son las banderas Z y acarreo con la última operación que hice. Porque si yo estoy ingresando acá, este es mi estado inicial, el estado siguiente, a pesar de las banderas de salto, todos los que son, de acuerdo a lo que hemos visto, todo en mi diseño de autómata, todas las condicionales no son estados. Todas las condicionales, que son esta y esta, en realidad solo son derivaciones, y el estado siguiente ya debió haber sido previamente calculado. ¿Cuál es el siguiente estado de este? O sea, ¿qué es lo que debe pasar en el siguiente flujo si mi salto no condicionado ha sucedido? O sea, si tengo un salto incondicionado, o sea, tengo que hacer esto, lo que va a operar o lo que va a suceder es que al contador de programa le voy a asignar una dirección 0xHH que está previamente definida por mi propia instrucción, que está aquí. En realidad, eso es mi salto. Esta parte opera para la unidad aritmético-lógica, o para el kernel, y esta parte opera para el contador de programa o para la propia unidad de control de instrucciones. Si el salto condicionado se cumplió, entonces vuelvo para acá. Si el salto, cualquiera de los dos, y si el salto incondicionado no se cumplió, que es esto, lo que va a pasar es que la siguiente instrucción va a ser a PC le asigno PC más 1. Y en esta instrucción de PC más 1 es que terminan todas las instrucciones que yo tengo. Todas las instrucciones, absolutamente todas las instrucciones terminan en incrementar en 1 el contador de programa, salvo las instrucciones de salto que terminan en asignarle al contador de programa la nueva dirección que voy a llegar, y después de eso, después de que ya actualicé el contador de programa, lo que va a pasar es regresar a este punto, donde este punto es la ROM o de mi flip-flop, porque necesito un flip-flop, a mi flip-flop de instrucción le asigno el valor de la ROM que está dada por el contador de programa. Entonces necesito un nuevo flip-flop, un flip-flop que almacene la instrucción actual a ser decodificada, y que además, como está ahí, me permita tomar la decisión de a dónde ir para todos estos caminos que tengo ahorita. Pero en realidad toda la decodificación de instrucción sucede en estos estados. Es toda esta parte desde aquí para acá, es la decodificación de la instrucción, y entonces se vuelve un ciclo cerrado, un ciclo donde tomo una instrucción, la decodifico, la ejecuto y regreso a la siguiente instrucción. Y entonces todo esto desde aquí hasta acá se le llama el ciclo de instrucción de mi microcontrolador o de mi microprocesador. ¿Cuántos estados realmente toma hacer una instrucción? O sea, ¿cuántos flancos de reloj toma hacer una instrucción? Pues es por cuántos estados debe pasar, o cuál es el tamaño. Todas las instrucciones no tienen la misma duración. Hay instrucciones que duran más, hay instrucciones que duran menos, pero todas ellas tengo un valor finito de estados a los cuales voy a hacer. Y entonces la decodificación de instrucciones es en realidad un autómata que lo que hace es mapear todos estos estados.
Todos estos estados son perfectamente mapeables. No importa que aquí me haya ido con 8. Puedo generar un autómata que de aquí salte para acá, de aquí salte para acá, de aquí salte para acá, en función del contenido que está almacenado en esta memoria ROM o en esta dirección de instrucción, para poder hacer todas las instrucciones. Y entonces tengo un sistema ahora que es capaz de leer un dato, leer una instrucción, desmenuzarla, separarla en todos los estados que tiene que hacer la unidad de datos y regresar a extraer una nueva unidad de memoria, una nueva instrucción, e incluso brincar sobre su propio espacio de instrucciones para poder hacer las instrucciones de salto. Y con eso entonces construyo un elemento completo que es capaz de, al cambiar esta unidad, quitar esta y ponerle una nueva, ejecutar un nuevo algoritmo completamente nuevo sin tener que modificar ninguna de las otras partes de mi sistema. Por eso Sí. la belleza de los microcontroladores. Entonces, hasta el momento tenemos dos